Gracias, pastor. Gracias, pastor Johnny. Qué placer, qué privilegio. De verdad que traemos un fuerte abrazo, saludos de nuestro país. No está mi esposa hoy aquí con nosotros y mi hijo el mayor, que se llama José Andrés. Mi esposa viene, o yo voy a ir a traerla más bien, que está en Tijuana en este momento, pero ya hoy salgo para allá y el sábado, si Dios lo permite, estaremos por aquí. Y José y Malí estuvieron en el colegio que menciona el pastor, donde estamos apoyando un movimiento de discípulos jóvenes, como ya en edad adolescente, en transición, y Dios ha sido bueno. Y sí, en singular lo que hacemos es entrenar, movilizar y acompañar misioneros que han escuchado al Señor, que los está llamando a ser discípulos en otros contextos. Entonces ahí pues Dios nos ha permitido durante 20 años servir al Señor y ha sido un privilegio. Y uno de los privilegios más grandes para mí es cuando tengo la oportunidad de salir y encontrarme con el cuerpo de Cristo en otros contextos, en otros países, ¿verdad? Y ver la obra del Señor entre ustedes, ver lo que Dios está haciendo, que el grupo más lindo el de ayer en la tarde, lo disfruté mucho. Y qué lindo estar aquí sabiendo que Dios está haciendo una obra y que ustedes son la semilla que Dios plantó aquí para un crecimiento mayor. Crecimiento de ustedes como hijos de Dios en su madurez en Cristo, pero también para que ustedes puedan alcanzar a otros con el amor de Jesús. Y que de repente la próxima vez que me inviten, hermanos, ojalá ya no quepamos aquí, ¿no? Porque ahí Dios se está moviendo entre ustedes y se percibe el mover del Señor. Así que pidámosle al Espíritu Santo que una vez más en esta mañana podamos llevarnos algo de Jesús, algo de su voz, a tú y a mi corazón, incluso que comparto hoy. Padre, ponemos nuestros corazones, como decíamos ahora en la introducción, en el lugar donde debe estar, en el lugar correcto, en el lugar dispuesto, en el lugar abierto para que tú hables a nuestro corazón, a nuestra mente, a lo profundo de nuestro ser, a nuestro espíritu y nos muevas a tomar decisiones también. Usa tu palabra, Señor. Unge este tiempo especial en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces yo veo que ustedes van liderando ese movimiento aquí en este lugar. Y Dios los está usando ya. Es una iglesia joven, entiendo, cumplen un año. Estoy extendiéndoles también mis felicitaciones por el año que están cumpliendo. Así, un aplauso a ustedes por la obra de Dios en ustedes y porque ustedes van a perseverar, hermanos, por mucho tiempo más. Y Dios levanta y capacita a quienes tienen un corazón rendido a su voluntad para cumplir sus propósitos. ¿Oíste? Dios te levanta y te capacita cuando tienes un corazón rendido a su voluntad para cumplir sus propósitos. Imagínate por un momento una pieza de oro en bruto, ordinario, sin forma, no parece nada especial. Ahí está la fotito, pero cuando el herrero lo mete al fuego, lo golpea, lo dobla, lo enfría, lo trabaja una y otra vez hasta que ese trozo de metal que se veía pues sin gracia al principio se convierte en esa espada resistente, valiosa que está ahí en su pantalla, ¿no? Y es mi opinión que la historia de la elección de David, que es donde vamos a estar hoy, nos permite apreciar el contraste entre dos tipos de líderes o personas, uno con un corazón dispuesto a hacer su voluntad y otro que tenía la apariencia, pero no tenía el corazón. ¿Cuál se convirtió en la espada? ¿Saúl o David? Bien, veámoslo en el texto. Estamos en Primera de Samuel capítulo 13. Sí, ahí está proyectado también, capítulo 16. Y en los versículos que están proyectados, o si los tiene ahí en su Biblia, dice, ¿cómo dice? El Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Isaí, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo haré para ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a saberlo, me matará. El Señor le contestó, toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. Después invita a Isaí al sacrificio y yo te diré lo que debes hacer. Vamos notando la letra negrita.
consagra como rey a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le mandó. Y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con cierto temor y le preguntaron, ¿vienes en son de paz? Así es, respondió Samuel, vengo a ofrecer el sacrificio al Señor. Yo señalé en negrita cosas importantes, porque dice, ya no quiero que él siga siendo rey. Quiero que vayas a la casa de Isaí. Ya escogí como rey a uno de sus hijos. Llama, ya te diré lo que debes hacer. A quien yo te diga, lo que el Señor le mandó. Y al leer la historia, cuán protagónico era el papel de los personajes principales aquí. Por un momento, cuando empecé a escuchar y leer de la historia en el contexto, bueno, ¿qué será? ¿Que Samuel es el protagonista de esta historia? ¿Será que es David? ¿Será que es Saúl? Pero si tú pones atención en el texto, encontramos que de los primeros versículos que acabamos de leer, Dios es el protagonista de esta historia. Él es el que marca la pauta. Él es el que está dando las instrucciones. Dios ya había dicho y había determinado qué iba a hacer. A Samuel solo le tocaba obedecer, ¿cierto? Y no solo en los primeros versículos, más adelante, conforme vayamos avanzando, vamos a ver que dice que el Señor escogió otra vez, que el Señor fue el que dijo, que el Señor fue el que rechazó a Saúl, que el Señor es el que se fija en el corazón. El Señor, el Espíritu del Señor, con la ayuda del Señor. El pueblo y Samuel no estaban tan alineados con la perfecta voluntad de Dios. Tal vez en la voluntad permisiva de Dios lo que había sucedido es que insistieron en pedir un rey y Dios les concedió levantando a Saúl para que tuvieran un rey, porque ellos querían un rey como los otros pueblos. ¿Se acuerdan de la historia? Y analizando el contexto, realmente ese rey Saúl no era el que había sido prometido históricamente, porque 800 años atrás, cuando Jacob había profetizado, y lo podemos ver en Génesis 49:10, que el reinado vendría, la promesa de un rey futuro vendría de la tribu de Benjamín. Y Saúl no era de la tribu de Benjamín. Y cuando vemos también en la evolución de la historia, cuando Dios rescató a Rahab, la cananea, que recibió la misericordia de Dios por ayudar a los espías israelitas, ¿qué pasó? Fue salvada su vida y ella llegó a ser la esposa de Booz, que se casó con Ruth, la moabita. Y ellos tuvieron un nieto llamado Isaí. ¿Y quién fue Isaí? El papá de David. Así que David se convirtió en el tatarabuelo de Jesús, por decir no el tatarabuelo. Y la soberanía de Dios, que nunca pierde el control y que nunca deja de cumplir sus propósitos, se hace realidad. ¿De acuerdo? Así sea sin nuestra colaboración, se cumplen, porque son sus propósitos. Así que aunque por un momento se desviaron de la voluntad de Dios, eligiendo un rey que no era la voluntad perfecta de Dios, finalmente David llega a ser el rey que según el linaje y según la promesa hecha muchos años atrás, se cumplen. Y yo solo quiero empezar así porque no importa cuán extraviado te sientas ciertos momentos en la vida de la perfecta voluntad de Dios para tu vida, Dios siempre tiene planes, Dios siempre puede cumplirlos a pesar de los errores que cometemos. A pesar de que a veces nos desviamos de la voluntad de Dios, Dios quiere intervenir y darte siempre una nueva esperanza como lo hizo con su pueblo. Solo tenemos que permitir que Él nos dirija. Samuel, a pesar de sus propias ideas, porque él tenía sus propias ideas de lo que debía ser el rey, un rey de acuerdo a lo que Dios mandaba, y todo el pueblo se impresionó con Saúl, pero ese no era el rey que estaba en la voluntad perfecta de Dios. Finalmente Dios permite que pase una serie de situaciones que no son la predicación de hoy, pero así como Dios le dio a Samuel las instrucciones claras para que se cumpliera su propósito y ser él así el protagonista de la historia. No Samuel, no Saúl, ni siquiera David se cumplieron sus propósitos. Y hoy Él quiere ser el protagonista de tu historia y de mi historia personal. Y si tú quieres que se cumpla, nada más tienes que alinearte no con la voluntad permisiva de Dios, que a veces permite ciertas circunstancias en nuestra vida, sino con la voluntad perfecta de Dios, que siempre, siempre es la mejor. Si seguimos avanzando hacia los siguientes versículos, en el versículo 6 y 13,
del 6 al 13, dice: cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Amén. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero Dios se fija en el corazón. Solo por el hecho de ser David, el hijo menor de la familia, fue menospreciado. ¿Sabe por qué? Porque fue invitada toda la familia al sacrificio. Y ahí estaba toda la familia reunida, porque fueron las instrucciones que Dios le dio a Samuel cuando llegó y topó con Isaí. Pero tan pequeño era David a los ojos de Saúl. Tan pequeño era David a los ojos de Isaí, que no lo invitó, no lo incluyó. Ni siquiera menciona el nombre al inicio. Los historiadores opinan que David era un chico, tal vez adolescente, muy joven. Y Isaí tenía 7 hijos mayores y él le vio potencial a los más grandes, pero ni siquiera llamó a Saúl. No mencionó su nombre, no lo incluyó en la celebración. Y fue porque Samuel insistió. ¿Cómo está eso? A ver, ahí está en el texto. Dice: entonces Saúl le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo: este no es el que el Señor ha elegido. Después así llamó a Simea, pero Samuel le dijo: tampoco este es el que el Señor ha elegido. Es que Samuel usaba su criterio para discernir cuál de ellos iba a ser el ungido. Y Dios le dijo: no mire su apariencia, no mire su estatura. Ese fue el error que se cometió con Saúl. El hombre no ve lo que el Señor ve. Y así pasó, dice, todos los 7 hijos. ¿Y qué dice el texto? Dice el texto: después le preguntó Samuel a Isaí: ¿son estos todos los hijos que tienes? Que todavía el más joven falta aquí, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando a las ovejas y las cabras. Y Samuel le dijo: no, llámalo de inmediato, no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Y entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño, apuesto, de hermosos ojos, y el Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de olivo que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. Eso es lo que dice el texto. Cuando David fue llamado para el gran ungimiento, ¿qué estaba haciendo David? Cuidando las ovejas, ahí bien sucio y hedionda oveja. Y eso no creo, dijo seguro el papá. Hacía el trabajo, pero lo hacía con fidelidad. Esas tareas pequeñas en las que le habían asignado y las estaba haciendo con responsabilidad. Apacentando las ovejas no era tampoco un trabajo cualquiera. No lo entendemos porque, a ver, ¿alguien aquí ha apacentado ovejas? Pues tal vez no lo entendemos por eso, pero vaya, era un trabajo que dice que David tenía que trasnochar, David tenía que pelearse, dice, con el oso y con el león y proteger las ovejas, llevarlas, pastorearlas, cuidarlas y donde pudieran ser alimentadas. Y ese trabajo que menospreciaron algunos, David lo hizo con fidelidad. ¿Sabe? Los años que David apacentó ovejas no fue tiempo perdido. Fueron años de entrenamiento. David se convirtió en un gran hombre y en un gran rey, porque él nunca perdió el corazón de pastor con el que él hacía esas pequeñas cosas, pequeñas a los ojos de los hombres, pero importantes para Dios. Nunca perdió eso, siempre tuvo un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo visible versus lo invisible. Hoy en día nosotros también tenemos la tendencia tal vez que tuvo algunos en aquellos tiempos. ¿Cuál tendencia? La de juzgar superficialmente según nuestros prejuicios o según las apariencias, ¿no? Hoy en día las apariencias siguen siendo algo importantísimo. Todo el mundo quiere ver quién es el más guapo, quién es el que tiene más presencia, quién es el que tiene más personalidad, por lo menos en lo visible.
Al igual que Samuel, tenemos esta inclinación de juzgar por lo que vemos superficialmente. Pero pensemos, ¿cómo estamos tomando decisiones en nuestra vida hoy? ¿Nos basamos en lo que juzgamos según las apariencias, según nuestro propio criterio? No tenemos que sucumbir a esta tendencia como se hace en estos tiempos, que todo es así por la apariencia. Recurramos a Dios y pidámosle que Él nos ayude a desarrollar un corazón que sobre todas las cosas busque agradarle a Él. Finalmente, en lo invisible es donde ocurre lo más importante, donde nadie ve, donde solo Dios te mira, donde solo Dios te ve. Y Dios seguirá siendo el protagonista, porque de acuerdo al propósito de Dios, solo necesitamos reconocer que es obra de Dios. Dios no quiere que el hombre tome la gloria para Él. La gloria toda le pertenece a Dios. Dios quiere elegir a personas que tal vez son poco probables para que hagan su obra y cumplan sus propósitos, de modo que en todos se cumpla el propósito de Dios, no del hombre. Así que pongamos nuestra confianza una vez más, no en nuestras capacidades y en nuestras apariencias, sino en que Dios, así como en Samuel se cumplió la voluntad de Dios, así como en Saúl en su momento, pero ni ellos, ni siquiera David, solo Dios sabía valorar lo que estaba en lo profundo del corazón, porque Dios busca más allá, más profundo, y cuando encuentra en el corazón lo que Él anda buscando, Dios lo impulsa, Dios lo desarrolla, Dios lo forma. Es ahí en el lugar donde se forman las cualidades que vale la pena en nuestras vidas. Rindamos entonces nuestro corazón a Dios y Él se encargará de impulsarnos hacia sus propósitos. Pero permitámosle a Dios examinar nuestro corazón. Hay un texto que está en Segunda de Crónicas, creo que está en la presentación también. ¿Pueden ponerlo, por favor? ¿Qué dice? ¿Podemos leerlo todos juntos ahí? ¿De qué le sirvió a Saúl tener la apariencia si no tenía el corazón? Dios está buscando corazones que estén comprometidos con Él. Y sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque es la fuente de vida. De Él emana la vida. ¿Qué estamos dejando entrar en nuestro corazón? ¿Qué estamos dejando crecer en nuestros corazones? Protejamos nuestros corazones de otras fuerzas destructivas como las que afectaron a Saúl. David era un pastor entre muchos pastores. David era bien parecido, pero no era el único. Había otros por ahí. Otros jóvenes, también bien parecidos quizás. También tal vez pastores o de otros oficios. Pero no todos tenían lo que tenía David, que era lo que Dios había puesto en su corazón. Es más, sus hermanos tenían el potencial porque venían de la tribu de Benjamín. Y la promesa era que de la tribu de Benjamín sería levantado el rey. Pero Dios estaba buscando a uno de ellos que tuvieron conforme a su corazón. ¿Cómo es que un simple pastor de ovejas se convirtió en un rey? ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Dios? He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. No necesitamos ser los más populares, los más destacados, los que tienen la mejor apariencia, los más guapos, los jóvenes, los más populares. No. No tenemos que pertenecer a esos círculos que a veces hasta nos excluyen. Solo tenemos que tener un corazón dispuesto a hacer de la voluntad de Dios nuestra prioridad más alta, en lugar de buscar la aprobación de los demás. Y no caemos en esa trampa todo el tiempo. Dios quiere que solo pongamos nuestra atención en cumplir con su voluntad. Es una cualidad que se desarrolla en lo secreto, cuando invertimos tiempo a solas con Dios, cuando estamos siendo fieles e íntegros, donde nadie nos ve. Eso ocurre en lo secreto, porque en la vida de David lo vemos. Nadie sabía lo que estaba pasando en esos años de preparación, hasta que cuando Dios decide visibilizar lo que ocurrió en lo secreto. Sé íntegro, porque ser íntegro no es solo hacer lo correcto cuando todos nos observan, es hacer lo correcto cuando nadie nos está
mirando. Amén. Como David, nadie lo veía. Él estaba, mientras tanto, desarrollando una fuerte relación con Dios. Era invisible a los demás, incluso para su familia. No, hombre, ese que va a ser ungido como rey. Ni el papá le daba crédito, mija. ¿Cómo va a ser? Pero sí, Dios sí estaba viendo. Dios estaba haciendo una obra. Y él estaba aprendiendo a depender de Dios. Él estaba creciendo en salmos, alabanza, adoración. Y ahí en los campos él adoraba al Señor y nadie se daba cuenta. Pero ahí estaba ocurriendo algo grande en la vida de David. Y el respaldo público que llegó a tener David después en el futuro, delante del pueblo, fue el resultado de lo que estaba pasando en privado. Así es, hermanos. Qué grandes lecciones nos deja Dios cuando dice por qué escogió a David. Dice el Salmo 78, creo que también está en la proyección, versículos 70-72. Lo leemos juntos, porfa, para que me ayuden con la garganta, por favor. Está proyectado, ¿no? Eligió. Ajá. Ok, integridad de corazón y manos con pericia. Aquí hay dos aspectos de la vida de cualquier discípulo, el ser y el hacer. Dios estaba formando un corazón íntegro, porque un día esa pericia vendría de ahí, no al revés. No hacemos para luego ser, somos para luego que lo que somos impacta lo que hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Fíjate. Y ya para ir avanzando, el contraste que se ve en este texto entre la obediencia de Saúl, entre la desobediencia de Saúl y la obediencia de David. Lo vemos en los versículos donde dice, en el 13, leímos que cuando ungieron a David, el Espíritu del Señor vino con gran poder. Dice que se apoderó de David, ¿cierto? Y en tanto el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, vean el contraste, un espíritu maligno enviado por el Señor lo atormentaba. Por eso los que estaban a su servicio le dijeron, como usted ve, Señor nuestro, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando a usted. Por eso ordene usted a estos servidores suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando le ataque a usted el espíritu maligno, él toque el arpa y usted se sienta mejor. Entonces él dijo, busquen a alguien que sepa tocar bien y tráigamelo, contestó Saúl. Entonces uno de ellos dijo, yo he visto que uno de los hijos de Isaí, el de Belén, sabe tocar muy bien. Además es un guerrero valiente y habla con sensatez, es bien parecido y cuenta ¿con qué? Con la ayuda del Señor. He visto. Ya empezaba a visibilizarse. Pero en contraste, la miseria de Saúl contrastaba con ese crecimiento de David. Y esto, hermanos, es un buen recordatorio en este texto de a quién queremos nosotros emular. Es mejor caminar con Dios que rebelarnos como lo hizo Saúl. No demos por sentado que contamos con el respaldo de Dios como le pasó a Saúl. Solo porque tenemos tal vez capacidades, recursos, o estamos determinados a cumplir lo que queremos hacer. No, lo que Él quiere es que crezcamos en dependencia de Él. Y en el caso de Saúl, él tuvo la oportunidad incluso hasta de arrepentirse, pero no lo hizo. En el caso de Saúl, puso excusas para que el profeta Saúl apoyara sus acciones desobedientes. Y eso está en el contexto anterior, cuando él fue enviado a una guerra y cogió el botín y hizo cosas que Dios dijo que no debía hacer. Pero él las hizo y puso excusas y quería que Samuel las validara. Pero no, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Mientras tanto, la gente se daba cuenta que el Espíritu del Señor estaba con David. De tal manera que bajo la dirección de Dios, David vino a ser un servidor en el palacio del rey. Halló gracia ante Saúl. Y ese pastorcito humilde, Dios lo estaba levantando para convertirse poco a poco en un rey.
No en el tiempo de David, tan siquiera fue en el momento en que lo ungieron. Pasaron años para que eso llegara a hacerse realidad. Pero David se volvió también ese rey que también falló. Porque queda registrado en la Biblia que no fue perfecto. David también falló. Pero fíjese que la Biblia insiste en el Nuevo Testamento que David estaba siempre con el favor y porque tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no hemos fallado usted y yo? ¿Sabes que es que David se volvía a Dios con un corazón arrepentido, sincero? Y aunque Dios no eliminó las consecuencias de sus acciones cuando se equivocó, finalmente lo restauró. Y él fue un rey exitoso, aunque pasó por momentos muy difíciles también. Pero este rey que experimentó el corazón, ¿verdad? El corazón conforme al de Dios, un corazón que percibía la voluntad de Dios y él estaba comprometido con ella. Como digo, no fue perfecto. ¿Quién fue el único perfecto entonces? La Biblia registra que David tenía un corazón conforme al de Dios, pero no era perfecto. Pero fue de la raíz de David, ¿de dónde vino? Jesús. El único rey perfecto, que a diferencia de cualquier humano en la historia, ese sí iba a cumplir toda la voluntad de Dios a la perfección, ¿no? Ese fue Jesús. Ese sí cumplió. Y se convirtió no solo en el Rey del universo, en el autor de nuestra salvación. Y ahora usted y yo podemos llegar a tener un corazón conforme al de Dios, pero gracias a la obra de Jesucristo. Y Jesús, sin importar la tentación y el dolor, tuvo la oportunidad de desobedecer también. En Getsemaní Jesús pudo haber dicho, ya, esto se acabó. Padre, ya, que ya no soporto, ¿verdad? Decía Jesús, que hasta con gotas de sangre, si puede pasar tu voluntad, que no se cumpla. Pero dijo, no, pero que no se cumpla mi voluntad, que se cumpla la tuya. Y Jesús cumplió la voluntad de Dios a la perfección. Jesús llevó su obediencia hasta las últimas consecuencias, muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Y dijo, sí, Padre, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo lo quería traer para ir cerrando el mensaje, porque realmente Jesús es el único que cumplió la voluntad de Dios a su perfección. Y gracias a la obediencia absoluta de Jesucristo, tú y yo hoy podemos ser transformados en nuevas criaturas y tener corazones agradables a Dios y capacitados para hacer la voluntad de Dios. Pero esto no va a suceder hasta que usted y yo le entreguemos nuestra vida a Él, confiemos en Él para nuestra salvación y para nuestra transformación. Quiero reiterar que sin importar la condición en la que te encuentres hoy, en este lugar, en esta mañana, el plan de Dios y su amor no se echa a perder, a pesar de nuestros errores, no caduca. Si vienes a Dios con un corazón rendido a su voluntad y a su señorío, Él te ve como miró al David que otros menospreciaron. No importa si otros no te ven, no importa si otros no te valoran o te sientes menospreciado y tal vez hasta fracasado. No, Dios sí te ve y te mira a través de Jesucristo. Mira lo que Dios hizo con un pequeño pastor. En la voluntad permisiva de Dios puede ser que te hayas desviado un poco del plan original, como se desvió el pueblo de Israel por un momento con un rey que no era su voluntad perfecta, pero luego se cumple el propósito de Dios poniendo al rey que sí era su voluntad perfecta, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y hoy te puede restaurar a ti y a mí en los propósitos que Él tiene. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Para concluir, Dios es quien levanta y capacita, como dije al inicio, a aquellos que tienen un corazón rendido a su voluntad para cumplir sus propósitos. ¿Cuál camino tomaremos? ¿El de Saúl o el de David? ¿Viviremos confundidos, inseguros, atormentados como Saúl en su momento, o tomaremos el camino de un corazón íntegro que prioriza hacer la voluntad de Dios? ¿Estás decidido y decidida a tener un corazón dispuesto a obedecer la voluntad de Dios? ¿O vas a hacer lo que tus impulsos te digan y te dicten, aún te lleven en otra dirección, poniendo en riesgo lo que Dios tiene para ti y a través de ti? Hoy
tú y yo podemos pedirle a Dios que sea el protagonista de nuestra historia, como lo fue en la historia que estamos reflexionando hoy. ¿Saúl o David? Es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Y si todavía hoy tú dices, bueno, pero ¿cómo hago si yo he fallado? Yo quiero tener un corazón conforme al de Dios, pero he fallado. Sí, pero Él te puede dar un nuevo corazón. Él te lo puede restaurar. Mira lo que dice Ezequiel 36:26. Leámoslo juntos. Y ese sí, leámoslo todos fuerte, a voz en cuello. Vamos. Y les daré un corazón nuevo. Les daré intenciones nuevas y rectas. Y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones llenos de amor y de buenas intenciones. ¿Quién nos va a dar ese corazón sino Dios? Te aseguro que si Saúl lo hubiera pedido, Dios se lo hubiera dado, pero no lo hizo. Ese es el contraste con David. Yo quiero pedirles, hermanos, que con la canción que va a estar puesta ahorita, usted pueda cerrar sus ojos y hacer un pequeño examen rápido de su corazón. Yo lo voy a hacer también. Y usted pueda decir, sí, Dios, vengo aquí a que tú restaures mi corazón. Lo levantes, Señor, de donde está. En cualquier área que tú necesites pedirle a Dios un corazón conforme al de Él. Corazón íntegro.